¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias. Seguimos recibiendo la visita de candidatos de cara a las elecciones generales del próximo 10 de septiembre en la provincia de Santa Fe y por supuesto que queremos conversar con los protagonistas, especialmente de nuestro cordón industrial. Hoy nos visita el concejal de la ciudad de San Lorenzo, Martín Cerdera, que además intentará renovar su banca justamente en los próximos comicios. Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, Nicolás, gracias a ustedes por invitarnos nuevamente a participar de este espacio. Creo que sos el primer invitado que repite, el primero que se sienta 2 veces en ese sillón. Bueno, un gusto. Superaste las PASO, fuiste el precandidato más votado dentro de Juntos Avancemos, imagino que ese era el objetivo. ¿Con qué expectativas se transita ahora este camino a las generales? Fuimos la opción, la lista más votada del Frente Juntos Avancemos, que es el frente opositor mayoritario o más importante de la ciudad de San Lorenzo, pero a la vez individualmente fui el candidato a la oposición más votado, es decir, el segundo más votado de toda la ciudad, y eso no es un dato menor porque creemos que todo nuestro rol como concejal de la oposición durante estos últimos 4 años en el Consejo han tenido un saldo positivo. Creo que de cara a la sociedad que nos volvió a elegir y nos eligió de manera contundente, creo que hemos tenido un balance positivo y un objetivo logrado, que era justamente eso, poder cumplir en nuestro lugar un rol opositor en el funcionamiento o en el sentido de controlar al Poder Ejecutivo en su funcionamiento, como así también, ¿no es cierto?, poder plantear otro punto de vista u otra mirada respecto a la ciudad que nosotros queremos construir o que creemos que el vecino de la ciudad de San Lorenzo merece y necesita. Así que el objetivo era ese y creo que lo cumplimos de manera importante con el aspecto positivo también de que el frente en sí, tanto yo como Rocío Herrera y Mariano Rodríguez, que eran las otras 2 listas, las otras 2 candidaturas de nuestro frente, hicieron una excelente elección y en la sumatoria hemos superado los 7.500 votos, que ahora trabajando en conjunto el objetivo es poder retener, poder contener ese caudal electoral y así constituirnos como una fuerza que tenga la posibilidad de ahora meter 2 candidatos o 2 concejales de cara al próximo periodo legislativo. Bien, a los pocos días de las PASO hubo una foto entre ustedes ya, ¿no? Que mostrando un poco de unidad. ¿Faltó alguien en esa foto o era lo pensado? No, era lo pensado porque nos propusimos los 3 candidatos a concejales del Frente poder reunirnos, poder dar una demostración de madurez política. Creo que en estos tiempos es necesario, es decir, las 3 expresiones electorales que competían dentro de un frente, casi al instante pasada la elección, nos reunimos, nos sentamos a empezar a pensar juntos cómo construir un proyecto político ahora que trascienda las barreras o los límites de los espacios propios y poder construir algo que represente el mayor número ahora al vecino de la ciudad de San Lorenzo. La verdad que fue una reunión sumamente positiva y que por supuesto también tuvo que ver con, seguramente hacia ese lugar va tu pregunta, con un respaldo importante de los 3 sectores a la candidatura de Esteban Aricó, que fue quien ganó la interna de intendentes, en la categoría intendentes de nuestro frente. Así que la reunión fue absolutamente positiva y creo que el proceso que estamos construyendo juntos, los 3 espacios, el de Rocío Herrera, el de Mariano Rodríguez, Pipicho, que fue representante en la categoría de concejales de Esteban Aricó, y el nuestro, estamos construyendo un proceso importante en ese sentido. Bien, cuando nos visitaste aquella vez antes de las PASO, creo que faltaban unos 15 días más o menos, estaba medio dubitativo en cuanto a quién ibas a votar en la categoría intendente, perdón. ¿Ahora ya está decidido? Sí, obviamente está definido. En ese momento no era una cuestión de duda, sino que era una cuestión de pertenencia política. Nosotros habíamos decidido no llevar candidato a intendente, como te había comentado en esa instancia, habíamos decidido ir de nuevo por la candidatura de concejales porque seguimos entendiendo que es el lugar desde donde nosotros hoy, en este contexto histórico de la ciudad de San Lorenzo, podemos dar un aporte importante a la discusión política de la ciudad y que habían 2 candidaturas o 2 expresiones de nuestro partido a intendente y que, no queríamos inclinar, digamos, tampoco tener una definición por ninguno de los 2, pero siempre tuvimos en claro que cualquiera sea el que ganara esa elección íbamos a apostar decididamente
desde nuestro lugar poder abonar a ese proyecto político. Bueno, Esteban Aricó fue quien ganó, así que ya te digo, junto con su candidato concejal Mariano Rodríguez, tanto como con Rocío Herrera, desde el primer momento trabajamos en ese sentido. Esteban Aricó ganó en la categoría de intendente, justamente como decís, quedó a pocos votos del actual intendente Leonardo Raimundo. Creo que para muchos fue una sorpresa en cierto punto, no sé cómo lo ves vos. ¿Sentís que hay chances reales de que el peronismo vuelva a gobernar San Lorenzo? Sí, yo creo que sí, que está muy cerca, que el peronismo de la ciudad, con Esteban y con muchísimos compañeros y compañeras que vienen construyendo este proceso desde hace muchos años, es decir, quienes fuimos candidatos de la oposición o quienes venimos sosteniendo el lugar de la oposición en San Lorenzo desde hace muchos años, creo que hemos logrado un momento, una circunstancia política, histórica en la ciudad de San Lorenzo, en donde, bueno, a un modelo de ciudad que se agotó, un modelo de gestión que se agotó rotundamente, que es el modelo Raimundo, un modelo que desde hace muchos años ha dejado de darle respuesta a las necesidades y a la demanda de la sociedad sanlorencina, le hemos podido ofrecer otro modelo, que tiene más que ver con el modelo desde nuestro punto de vista, que es un modelo que apunta hacia el desarrollo, que apunta hacia la inclusión, hacia la igualdad de oportunidades, que apunta a que haya una gestión local que sea capaz de ponerse al frente de las demandas y de las necesidades de nuestros vecinos como forma de liderar los procesos que buscan darle respuesta a esas problemáticas. Es decir, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, creo que el vecino de la ciudad se agotó, se cansó de que haya una gestión en donde lo primero que recibían como respuesta era que no podía hacer nada porque era potestado, porque dependía del gobierno provincial o nacional. Y nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que esa no es la forma de hacer política, que esa no es la forma de representar a nuestros vecinos que nos eligen para ocupar un lugar de representación y de expresión, y que nosotros teníamos que denostadamente trabajar para solucionar los problemas, digo, ¿no? Si es reclamando, pero si es con acciones concretas, también tiene que ser con acciones concretas, y creo que el resultado electoral de las PASO nos terminaron dando la razón, porque casi instantáneamente el intendente al otro día o a los pocos días salió a hacer lo que nosotros desde hace muchísimo tiempo le veníamos pidiendo que hiciera, ¿no? Que era tomar cartas en los distintos asuntos que veíamos como problemática, que se venían profundizando. ¿Viste un cambio, digamos, en la gestión a partir de la rotundo, ¿no? Y lo que termina haciendo es darnos la razón, digamos, y en buena hora, ¿no? Nosotros vemos ahora como todos los proyectos que venimos presentando en el Consejo desde hace 3 años atrás se empezaron a hacer realidad ahora desde la gestión local, digamos. Entonces está claro que lo que nosotros veníamos trasladando, lo que nosotros veníamos planteando, debatiendo desde el Consejo, iban hacia el lugar correcto y que era la forma de hacer política y de llevar adelante la gestión de la ciudad de San Lorenzo. Es decir, en materia de seguridad, en materia de salud, digamos, un montón de cuestiones que hay que seguir profundizándolas ahora para seguir trabajando y a partir del 10 de diciembre con una nueva gestión, porque me parece que hay que apuntar hacia eso, tenemos que hacernos cargo de lo que la ciudad de San Lorenzo necesita, reclama, exige y empezar a resolverle los problemas a la gente. Pasaron un montón de cosas, de las PASO hasta acá. Una de esas situaciones que marcó mucho a San Lorenzo tiene que ver con ese ataque violento que sufrió Brenda Giles cuando le hicieron robar a esta joven, que generó un montón de repercusiones, incluso el propio intendente cortando una autopista, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo analizaste toda esa situación que fue un cimbronazo para la política local? Sin duda fue un cimbronazo, sin duda hizo que hubiera que tomar posiciones y posturas y hacer algo. Digo, es la primera vez en mucho tiempo que yo lo veo al intendente, o es la primera vez en realidad que lo veo al intendente casi de manera desesperada y tardía ponerse al frente de un reclamo. Me parece que es una situación que se podría haber evitado si hubiéramos abordado la problemática de la inseguridad mucho antes, que era lo que nosotros veníamos planteando. Yo, en el marco, en el contexto de ese hecho, me hacían un reportaje y recordaba una presentación que hicimos en el mes de febrero desde nuestra banca, que hacíamos referencia a cómo iba a incrementar en los meses siguientes, es decir, los meses en los que transcurrimos recientemente, en los que estamos transcurriendo, los niveles de violencia y del delito en la ciudad,
producto de lo que fue la saturación de la ciudad de Rosario cuando, no sé si recordás, pasó lo del supermercado de la familia Messi, que hubo una gran movida mediática y un gran desembarco de fuerzas de seguridad nacionales en la ciudad de Rosario, y que nosotros adelantábamos que no había otra consecuencia posible a esa que el delito se corriera hacia otras zonas metropolitanas de la ciudad de Rosario, como podía ser el cordón industrial, la ciudad de San Lorenzo, y fue lo que pasó. De hecho, tuvimos un gran incremento delictivo, digamos, en el último tiempo, y que el caso de Brenda fue la gota que rebalsó el vaso y que, bueno, la provincia tuvo que accionar enviando a la ciudad de San Lorenzo ese refuerzo de móviles policiales, de efectivos policiales, pero creo que la política tiene que ir por delante del conflicto y no correr siempre por detrás. Es decir, nosotros tendríamos que haber logrado evitar esa situación con políticas públicas desde el Estado local, sin dejar de reclamarle, por ejemplo, al Estado provincial, que tiene la responsabilidad del manejo de las fuerzas de seguridad, que haga lo que tiene que hacer. Digamos, nosotros no le quitamos responsabilidad al Estado provincial, al Estado nacional, pero lo que nosotros veníamos planteando y seguimos planteando es que desde el Estado local tenemos que implementar políticas públicas que atiendan la problemática. Y creo que si lo hubiéramos hecho de manera seria y contundente desde que lo venimos planteando, que desde hace por lo menos 2 años y medio, creo que un montón de estas situaciones se hubieran podido evitar. Me parece que el caso ese de Brenda fue eso, la gota que rebalsó el vaso, y que a la dirigencia política no le quedó otra que hacerse cargo de lo que tenía que hacerse cargo, porque si no las consecuencias o el costo político iba a ser aún mayor. Creo que lo lamentable es que haya sucedido, ¿no? Va a haber casi un balotaje en la categoría intendente. Se bajó uno de los candidatos a intendente, algo que no es tan usual, tan frecuente. ¿Cómo viste eso también, esa jugada de uno de los espacios de la ciudad? No, a mí me parece que está bien. Con el sector, digamos, del Frente Social y Popular tenemos más coincidencias que desencuentros, más encuentros que desencuentros. No hemos podido encontrarnos, creo yo, en los procesos electorales, pero que me parece que es algo que tenemos que trabajar y madurar de cara a un futuro. Y me parece que tomaron una decisión que apunta a poder acompañar un interés superior, que es ganar la intendencia en la ciudad de San Lorenzo, o que Raimundo no vuelva a ganar la intendencia en la ciudad de San Lorenzo, y que me parece que es importante, es loable, es valorable. Me parece que es una decisión que requiere valentía política también, porque hay que estar a la altura de las circunstancias cuando amerita tomar decisiones, y me parece que ellos lo hicieron, y lo hicieron sin titubear. No conozco en la profundidad la decisión, simplemente lo que veo desde afuera y lo que analizo desde afuera, y me parece que hicieron lo correcto. Bien, en la categoría de concejales hay más candidatos, pero ¿crees que se puede dar también una especie de polarización entre los dos espacios? Y yo creo que se está dando. A ver, lo que te decía al principio, el Frente de Unidos para Cambiar Santa Fe, que es el PRO, Juntos por el Cambio, sacó algo así de 10.000 votos, y el Frente de Juntos Avancemos, que es el nuestro, sacó más de 7.500 votos. Digamos, está claro que el gran porcentaje de la población de la ciudad de San Lorenzo se inclinó hacia 2 expresiones electorales. Una que es la del oficialismo y otra que es la del principal frente opositor, que somos nosotros, y que por haber ganado esa interna del frente opositor me toca conducir en este proceso electoral a mí en la categoría de concejales. Entonces me parece que se está dando un escenario no de balotaje porque hay más candidatos, pero sí de polarización entre 2 modelos de ciudad, entre 2 alternativas políticas que son antagónicas, digamos, ¿no? Que hay una que expresa la continuidad de un modelo que, como te decía recién, un modelo de ciudad que se agotó, que ya no le da respuesta a la problemática de la ciudad de San Lorenzo, que ya no discute cómo construir una ciudad en donde todos los sanlorencinos puedan vivir mejor, y un modelo político que, bueno, viene a proponer algunas cuestiones distintas que tienen que ver con eso, con un modelo de ciudad mucho más cercano a lo que le pasa al vecino, a la vecina, y que lo expresamos nosotros. Entonces me parece que se está dando una polarización natural y que se va a ver reflejada seguramente el día de septiembre. Bien, dentro de todas estas cosas que pasaron de Las PASO hasta acá, en el Consejo de San Lorenzo particularmente, hubo un hecho que viene generando bastante revuelo, que tiene que ver con la denuncia de una edil, de una compañera tuya, que es Giovanna Arduino,
hacia otro compañero tuyo, hacia otro concejal, que es Marcelo Remondino, por violencia de género, por hostigamiento. ¿Cómo estás viendo toda esta situación como concejal, como compañero de ambos, además? No, obviamente que es una situación, un escenario que no agrada en lo más mínimo, que es de hecho lamentable, porque bueno, hay una concejala que ha planteado su malestar, su sentimiento, digamos, ¿no? de sentirse violentada, de sentirse mal en ese sentido, y que creo que eso hay que respetarlo. Creo que eso, más allá de que uno disienta o no, digo, eso es juicio de valor de cada uno, hay que respetarlo y que hay que acompañarlo, y que es una situación que, tanto en lo personal para las partes involucradas, fundamentalmente para ella, como para la institución en sí, como es el Consejo, no es sano, digamos, ¿no? Porque no hace al correcto funcionamiento de un órgano del Estado que tiene que estar a la altura de las circunstancias para acompañar a los vecinos, para acompañar las gestiones, para acompañar el debate político. No es sano porque no logra ser ejemplo, digamos, ¿no? de lo que la política tiene que ser para el vecino común, digamos, que mira y que espera de los dirigentes políticos seriedad también a la hora de poder, a la hora de trabajar, a la hora de avanzar en soluciones. Pero me parece que de a poco se va a ir encontrando una salida y una solución. De hecho, hace muy poquito el Consejo votó una resolución que, producto de un dictamen que acompañamos nosotros de nuestro bloque, que bueno, que establece ciertas decisiones, entre ellas lo que solicitó el juez Escola en su momento como, digamos, en una resolución enviada al Consejo, para que haya una capacitación en materia de violencia de género, en el marco de la ley Micaela, que es una capacitación obligatoria para todos los funcionarios públicos, que el Consejo hasta ahora no había tenido. Entonces me parece importante que ahora se dé este escenario o este contexto de capacitación. Y bueno, me parece que con tranquilidad, con responsabilidad sobre todo, hay que ir encontrándole una salida y una solución a esto, y también poder aprender de lo que pasa para que no vuelva a pasar, para que si pasa todos sepamos cómo manejarlo, digo, ¿no? Porque tal vez hay muchos concejales que sí nos hemos capacitado en materia de la ley Micaela, pero aún así no supimos en una primera instancia advertir lo que estaba pasando tal vez y no supimos cómo manejar la situación, y me parece que eso también tiene que ser un mea culpa, digamos, ¿no? Y una autocrítica que bueno, de que tanto a nosotros como a la sociedad en general le falta mucho aprendizaje en este sentido, en esta materia, así que hay que prestarle mucha atención y trabajar para que todos los días estas cosas pasen cada vez menos. También de las PASO acá pasaron las PASO nacionales. Sí. Hubo una elección nacional con un resultado, creo, sorprendente para la mayoría. Yo te consultaba en la entrevista anterior y hablábamos un poco a partir de una suposición de lo que creíamos que era el fenómeno Milei, que la elección PASO nacional creo que un poco ya confirma que se trataba de algo incluso mayor a lo que preveíamos. ¿Cómo analizaste este resultado? En aquel momento me hablaste del desencanto sobre todo de los jóvenes y que había una inclinación quizás a una propuesta de ese estilo. ¿Cómo lo ves hoy? Hoy veo que el desencanto es transversal, que no es solo los jóvenes, porque Milei sacó más de 7 millones de votos, eso quiere decir que lo votó transversalmente todas las franjas etarias, todas las franjas sociales, digamos, y eso me parece que es un dato que hay que tener en cuenta. Pero sí lo que sigo entendiendo de que es producto de un desencanto para con la política tradicional, es decir, en Argentina desde hace muchos años, desde hace muchos periodos presidenciales, hay dos espacios que representan o que expresan sectores muy radicalizados y muy claros y que han tenido la posibilidad de gobernar, fundamentalmente en los últimos 8, y que no han mejorado la calidad de vida de los argentinos, que no nos han logrado proponer un sueño de futuro en donde todos nos veamos realizados, en donde todos nos veamos viviendo mejor, y que ante esa situación es natural y es entendible que las personas, que el votante, que el ciudadano de a pie elija o entienda que otra alternativa puede venir a cambiar ese rumbo, ¿no? Me parece que ahora yo pertenezco obviamente a un partido, a un proyecto nacional que hoy se ve expresada en la candidatura de Sergio Massa, y que nuestra tarea ahora es poder explicar o poder trasladarle al vecino de que si bien está bien siempre querer mejorar, querer avanzar, querer cambiar para mejor,
muchas veces esos cambios no son así. De hecho, ya lo vivimos en el 2015. Me acuerdo que Macri llegó a la presidencia con el eslogan de cambiemos, digamos, ¿no? De que él venía a cambiar las cosas y quedó demostrado que muchas veces los cambios no son para bien. Gobernaron 4 años, nos endeudaron por 100. Digo, mis hijos, mis nietos se van a morir en un país endeudado. Entonces, muchas veces hay que ser prudentes, muchas veces hay que ser conscientes a la hora de elegir qué es lo que estamos eligiendo. Lo que está claro es que ninguna de las expresiones políticas hoy en día están convenciendo al ciudadano de que el día de mañana van a vivir mejor. Pero me parece que ante ese contexto tenemos que intentar construir la expresión política que logre darle al país estabilidad, que logre darle al país un ascenso en esa escalerita, digamos, hacia el bienestar, para que, pudiendo hacer pie, creo que entre todos podamos construir un escenario de unidad nacional en donde empecemos a resolver los problemas de la Argentina y a construir un país que mire a futuro y que sea capaz de proyectar en el mismo sentido 20 o 30 años de desarrollo, de producción, de crecimiento y de bienestar. Me parece que es un punto de inflexión. No sé qué va a pasar en octubre, no sé qué va a pasar en noviembre. Me parece que ante este escenario va a haber un balotaje entre 2 de los 3 espacios que están disputándose la presidencia. No sé qué va a pasar, pero me parece que es importante que seamos conscientes de que tenemos que seguir construyendo la unidad nacional en pos de mejorar y de resolver los problemas que tiene hoy la Argentina, que son serios, que son graves. Digamos, estamos condenados a la decisión de un organismo internacional como es el FMI, al cual mi generación, seguramente la generación de muchos de los chicos que trabajan acá, no recordaban. Es decir, hacía mucho tiempo que la Argentina se había sacado de encima al FMI y no conocíamos las consecuencias. Es decir, las consecuencias del FMI en la Argentina fue tal vez el 2001, y yo en el 2001 creo que tenía 10 años, digamos, o menos. Entonces, la realidad es que no tenemos una conciencia plena sobre lo que realmente eso significa, y que hoy lo estamos empezando a vivir, estamos empezando a sentir las consecuencias, digamos, ¿no? El ajuste, la devaluación, todas son políticas que son planteadas y que son pedidas por el FMI, y la realidad es que al FMI lo trajo la gestión anterior. Entonces, todas esas cosas me parece que hay que hablarlas, hay que poder discutirlas, y que si es entre todos buscarle la solución, hay que buscar una solución, pero hay que ser conscientes de que la decisión de octubre y de noviembre van a tener una injerencia muy importante sobre eso que pueda llegar a pasar. Mencionaste a Sergio Massa, vos estuviste aquí enfrente, en el Centro Cultural de Puerto San Martín, cuando vino a hacer una especie de cierre, era uno de los últimos días de campaña. ¿Te parece que faltó un poco de involucramiento de la dirigencia territorial? Digo, localidades o provincias donde el peronismo es muy fuerte y ahora ganó Milei claramente. Sí, yo creo que sí, que tiene que ver con todo, digo, ¿no? Tiene que ver con que primero falta una gestión que logre enamorar al vecino, y obviamente los dirigentes políticos, ¿no? También, digamos, son vecinos que necesitan sentirse expresados, más allá de las responsabilidades que puedan llegar a tener, digamos, a la hora de la praxis política, que necesitan verse expresados, verse representados, verse convocados por un proyecto político, y que yo creo que eso no pasó, digo, me parece, ¿no? Me parece que va a empezar a pasar ahora, tal vez producto del temor a lo que pueda llegar a venir, digamos, ¿no? Que lo que puede llegar a venir yo creo que puede ser peor. Entonces me parece que va a haber ahora un crecimiento en el compromiso que tenga todo el peronismo, todo el campo popular, ni siquiera el peronismo, digamos, todos los sectores populares, digamos, que se encuentran tal vez en un lugar antagónico con los sectores de derecha que expresa Bullrich, por ejemplo, a militar fuertemente la campaña de Unión por la Patria para intentar, digamos, que la situación por lo menos no empeore y empezar de a poco un proceso de crecimiento y de mejoría para nuestro país. Sergio Massa lo dice claramente, digamos, el año que viene va a ser un gran año para la Argentina, va a empezar a producir el gasoducto, que es una obra de este gobierno que se conoce muy poco, digo, pero la verdad que tener un gasoducto construido en este contexto tan adverso, después de una pandemia, después de una guerra en donde los precios, digamos, de los commodities, de los combustibles, etcétera, se fueron por las nubes, tener un gasoducto que nos permita la autosuficiencia en materia energética, y no solo eso, sino que además nos permita tener una
una divisa más para poder exportar, como es el gas, es importantísimo. Eso va a definir seguramente el futuro de los próximos 30, 40, 50 años de la Argentina, digamos, y eso no se conoce y es importante que se conozca. El año que viene se proyectan un incremento en las cosechas, digamos, y en la exportación de las divisas, este año que comparado con la sequía que tuvimos este año, que nosotros lo vemos acá, digamos, nosotros vimos que este año no hemos tenido problemas con el tránsito pesado, tal vez, a diferencia de otros años, producto, ¿no?, de la poca exportación de cereales a través de nuestros puertos. Bueno, todo eso creo que va a significar un gran crecimiento para Argentina. Depende de quién gobierne, de saber ponerlo en esa senda o no, y si lo vamos a utilizar para el beneficio de nuestro país o para el beneficio de algunos intereses foráneos que todo el tiempo miran a la Argentina para ver qué tajadas se pueden llevar afuera. Por último, Martín, sos concejal, es muy probable que seas reelecto, al menos teniendo en cuenta los resultados de las PASO y en tu caso que encabezás la lista. ¿Cómo te gustaría que sea el consejo que viene para la ciudad de San Lorenzo? A mí me gustaría que sea un consejo mucho más plural que el que tenemos hoy, que sea un consejo que tenga la capacidad de debatir y de decidir como órgano que es independiente del Poder Ejecutivo, porque hoy conocemos el Consejo cómo funciona y de parte del bloque oficialista es una escribanía que hacen o deshacen estrictamente lo que el intendente les pide sin tener la capacidad o la vocación de decidir por ellos mismos hacia dónde o hacia dónde ese consejo quiere construir la ciudad. Digamos que cada uno de los concejales sueña, piensa o pone en debate, y sueño con que el día de mañana tengamos un consejo que funcione en ese sentido, ¿no? Que realmente sea un órgano democrático y que tenga la capacidad de expresar a la totalidad de los vecinos de la ciudad de San Lorenzo. No hay órgano más democrático que el Consejo, es decir, hay expresado distintos sectores partidarios. Eso quiere decir que el Consejo es el órgano democrático que expresa a la mayor cantidad de vecinos de la ciudad de San Lorenzo, y me parece que hay que hacerle honor a eso, y hacerle honor a eso significa ser capaces por lo menos de tener la madurez política, de dar los debates que necesitamos dar para que nuestra ciudad siempre crezca, siempre mejore, siempre vaya al frente y siempre sea capaz de darle respuesta a las demandas de los vecinos y las vecinas de San Lorenzo. Martín, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, siempre a disposición para charlar con ustedes y con todos los vecinos. Martín Cerdera, concejal de la ciudad de San Lorenzo, candidato para renovar su banca en estas elecciones del próximo 10 de septiembre, pasó por Punto de Vista, el espacio de entrevistas de 11 Noticias.